puedo tomar el micrófono, ¿verdad? No se lo dañe. Muy buenos días a todos. Me siento muy alegre, gozoso de estar aquí, de manera especial compartiendo con esta feligresía de esta comunidad de la Primera Iglesia Presbiteriana de Aguada. Mi primera palabra que cuando estaba, yo decía, ¿cómo voy a empezar? ¿Qué le voy a decir de manera especial a estos hermanos? Gracias. Yo creo que la primera palabra que brota de mi corazón es gracias por invitarme, a nombre de la pastora y hermana, amiga, de manera especial Marieli. Gracias por ese detalle de tu parte de invitarme a compartir con esta hermosa comunidad, con esta hermana iglesia presbiteriana. Gracias también a todos ustedes por aceptar, porque en este sentido aceptan la decisión de Marieli para que pueda estar celebrando un aniversario, es decir, una fecha conmemorativa muy importante para ustedes. Por eso la lectura que rápido se me vino a la mente y le compartí que me gustaría que se proclamara, era esta que acaban ustedes de escuchar del libro del Eclesiástico. Esta lectura donde se nos invita en primer lugar a bendecir. Hay que bendecir. El Señor está grande con nosotros. El Señor nos muestra su misericordia y su amor en estos 107 años que ustedes han celebrado o están celebrando de su caminar. La historia de Dios está presente en medio de ustedes y por eso tenemos que ser agradecidos. Un cristiano que no es agradecido, por tanto, es un cristiano que no reconoce la presencia de Dios en su vida. Como cuando estamos en el día del cumpleaños. ¿Qué voy a hacer? La pregunta, ¿qué voy a hacer? Pues lo primero que tienes que hacer es agradecerle a Dios porque te ha permitido celebrar un año más la experiencia de su amor. Cuando celebramos el aniversario de matrimonio, por igual, pues dar gracias a Dios porque te ha permitido conocer un ser especial con el cual estás compartiendo tu vida. Y por tanto, no estás solo, tienes a alguien, no estás sola, tienes a alguien que manifiesta la presencia de Dios en tu vida, porque el otro, la otra, el compañero, el amigo, el hermano en la fe, manifiesta la presencia de Dios. Ninguno de nosotros podemos caminar, ninguno de nosotros podemos vivir nuestra fe, ninguno de nosotros podemos alabar a Dios si no pensamos que tenemos otros que están a nuestro lado, que comparten con nosotros la expresión de la presencia de Dios. Así que tenemos que pensar cómo Dios se ha manifestado en esta congregación, en esta comunidad, en esta iglesia, de manera especial en estos 7 años, para nosotros poder celebrarle. ¿Quiénes son esas personas que han manifestado la presencia de Dios? ¿Y cuál es nuestra actitud hacia ellos? Porque no estamos solos, porque nos han acompañado, pero sobre todo porque han manifestado de que Dios siempre nos está mostrando su amor y su misericordia. Así que en este sentido tenemos que reconocer esas personas. Tenemos que mirar a nuestro lado, a nuestro alrededor de manera especial. Hicieron un acto que para mí es muy significativo y es el signo propiamente de la presencia de Dios que nos acompaña y es el signo de la acogida. Eso es algo muy importante en toda comunidad. Una comunidad envejece en la medida que el otro, el que está a nuestro lado, es como si todos los días lo viéramos, como que no nos importa. Y nosotros tenemos que tener detalles para con ese que comparte nuestra vida, ese que se relaciona con nosotros, ese que no estamos constantemente acostumbrados a verlo todos los días.
y saludarlo y abrazarlo, ¿verdad? Estamos en tiempos difíciles, la pandemia nos limita bastante, pero hay que vencer los miedos que la pandemia muchas veces nos ha dejado. La acogida, el saludo, pero también lo tenemos que tener para los que viven con nosotros, los que comparten en nuestra casa, en nuestra familia, o en nuestro vecindario, o en nuestro trabajo. No nos saludamos, no nos apretamos la mano, no nos damos palmadas. Ese es un signo de la presencia de Dios en nosotros. Una vez perdamos esto, hemos perdido el sentido y el rumbo de nuestra vida como cristianos. Ojalá lo mantengan. Lo quería resaltar porque me gustó mucho ese aspecto de podernos saludar, de podernos abrazar, de podernos dirigir, ¿verdad? En una asamblea muchas veces tenemos un problema, cuando somos grandes las asambleas, que no nos podemos dar ese abrazo o ese mensaje o esa palabra o esa cercanía. Y a veces llegamos, ¿verdad?, con mucha carga, durante la semana pasamos momentos difíciles y aunque no tenemos que decir, ¿verdad?, me pasó esto, pero simplemente el hecho de sentir el abrazo del hermano hace que como que todo eso sea olvidado, dejado atrás, nos relajamos, nos descansamos en el gozo que nos da el Señor de sentirnos todos hermanos. Así que, por tanto, esa es nuestra primera experiencia de Dios. Ese es nuestro primer agradecimiento, podernos abrir a los demás, podernos abrir a los hermanos, podernos abrir a la comunidad. Cuando Marieli me convocaba, de manera especial me hablaba de la tercera carta de San Juan, esta carta que han tomado de manera especial como referencia en esta celebración de estos 107 años. Y la palabra que primero resalta, que ya ustedes en este sentido han escuchado el texto, lo tienen también en su liturgia de hoy, dice lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. A mí me gusta la palabra, ¿verdad?, amado, ¿verdad?, porque cuando tú te diriges a una persona con esta palabra, piensas en una unión, en un lazo muy especial, en conexión con la otra persona. No tiene que ser una relación de pareja, de matrimonio, no tiene que ser esto, ¿verdad? Déjame mover, que me dijeron que esto es peligroso. Que no quiero que se asusten, que me vean acercándome a los escalones. La palabra implica una relación cercana. Para muchos es escandaloso llamarle a otra persona que no conocemos amado o amada mía. Pero curiosamente, en el Cantar de los Cantares, el Señor utiliza esa palabra. Si el Señor utiliza la palabra amado, amada mía, bueno, esa otra unión, mía, amado mío, amado mía, posesión, ¿por qué nosotros no la podemos utilizar de manera especial? Hoy Juan la dirige, hoy Juan la acoge en su mensaje, en su carta, que dirige a un amigo propiamente, a un hombre. La fe nos invita, por tanto, a superar los cuestionantes o condiciones muchas veces que la sociedad nos presenta. Debemos tratarnos con amor, nos está diciendo Juan con el testimonio que da en esta carta. Él se dirige a Gayo, a un discípulo de él, a uno que ha sido o ha ido a evangelizar, a llevar la palabra de Dios. Por tanto, cuando estamos unidos en el Señor, tenemos que sentirnos
amados del otro. Y también tenemos que sentir correspondencia al amor de Dios. Y nos preguntamos, ¿pero eso es Dios? O nos decimos, ese es Dios que lo hace, que lo dice, que se relaciona con nosotros de esa manera. Pues tú y yo somos la presencia de Dios en esta tierra. Tú y yo somos los que tenemos que manifestar el amor de Dios aquí en la tierra. Y si nos da vergüenza decir que amamos a un hermano, ¿cómo vamos a decir luego que amamos a Dios cuando los que son visibles, los que podemos palpar con nuestras manos o ver con nuestros ojos, son nuestros semejantes? Y Dios está en esos semejantes. ¿Cómo voy a decir que amo a Dios, pero no me atrevo a decirle al hermano que está tan cercano que lo amo? Entonces, es esa experiencia la que nos invita a vivir el Señor cuando estamos congregados, cuando celebramos su presencia en una asamblea, en una comunidad como la que ustedes han formado aquí en Aguada. Y por tanto vuelvo a ese hecho del comienzo. Por eso me llamaba tanto la atención el trato tan cercano que tuvieron hacia mi persona, pero también lo tenían hacia ustedes mismos. El amor hay que expresarlo. El amor no lo podemos callar. Porque una vez ustedes callen el amor, están callando la presencia de Dios en su vida. Y no será una comunidad que refleje la presencia de Dios al exterior. O inclusive internamente, porque nadie se va a sentir a gusto a reunirse dentro de una comunidad que no viva el amor verdadero, el amor en Cristo, que es lo que sigue propiamente a esta carta, a este mensaje, a estas palabras. Amamos en el Señor, en el que nos amó primero, en el que pensó en nosotros, el que siempre ha pensado en nosotros. Cuando escuchamos el libro del Génesis y vemos la creación, hizo Dios el cielo, la tierra, los animales, etc. Y vio Dios que todo era bueno, pero luego hizo al hombre y le dijo, aquí lo tienes. Tienes toda esta creación, recréate, gózate en ella, vívela. ¿Por qué hizo eso? Porque dentro de aquella creación, el ser humano fue lo más hermoso para el Señor, a pesar de que todo lo demás había sido bueno. Y Él lo hizo para la felicidad, nos hizo para la felicidad, no para enfrentarnos, no para pelearnos, no para decirnos palabras hirientes, todo lo contrario, nos hizo para que seamos uno en Él, para que vivamos la unidad, la fraternidad, y uno de los salmos de manera especial lo expresaban ustedes aquí, en la alegría de formar una comunidad unida, que alabe, que bendiga a Dios por lo que hace en nosotros y porque nos invita también a ¿qué? A compartir. Ahí está el sentido de la paz. Ahí está el sentido, por tanto, de esa unidad que no podemos destruir, porque ese es el problema de nosotros, que no velamos por esa unidad. Destruimos con acciones, con hechos o con omisión, no hacer lo que deberíamos de manera especial hacer. Amados, a Juan, ¿verdad? Lo conocemos como el discípulo amado. Juan experimentó el verdadero amor. ¿De quién? De Jesús, de su relación con el Señor. Nadie puede amar si no tiene una linda relación con Dios. Y esa relación la transfiere también a las personas con las cuales va a compartir. Nosotros creemos, ¿verdad?, dentro de nuestra iglesia, que Juan tuvo la alegría, el gozo de recibir a la madre de nuestro Señor.
y la recibió con mucho amor y la recibió con una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque si el Señor se la encomendó desde la cruz, era por un fin especial, el cual ella realizó de manera especial, no solamente en Juan, sino en todos los discípulos, los apóstoles del Señor. Y tuvo que haberse llenado de aquel amor que María recibió también de su Hijo. Y eso es lo que transmite de manera significativa en sus escritos, el amor recibido por Jesús, pero también transmitido por la experiencia de vida que María compartió con él. Y por tanto, el deseo de amar lo traduce en la prosperidad, ¿verdad? Que es el tema propiamente que ustedes hoy comparten en este aniversario, la prosperidad, que para nosotros de manera especial es que todo sea para nuestro bien, la prosperidad, que todo sea para nuestro bien. Y cuando digo nuestro bien, es porque hay una corriente que se ha formado últimamente donde se interpreta que la prosperidad es pensar en yo, en mí, y los demás que se las arreglen. Y en este texto quizás deberíamos encontrar el sentido de la verdadera prosperidad. Dios quiere que a todos nos vaya bien. Dios quiere que todos seamos felices, que ninguno de nosotros sufra, pasemos pobreza, en este caso pensando pobreza económica. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces a través del sufrimiento, de la pobreza física, también nosotros podemos encontrarnos con Dios. También nosotros podemos, como comunidad, manifestar el amor de Dios. ¿Se acuerdan del huracán María? ¿Verdad que sí? Que estaba tan cercano. Lo digo porque estuve aquí cuando pasó el huracán María y vimos mucha situación difícil que atravesó nuestro pueblo de Aguada. Pero también vi un crecimiento, y digo espiritual, ¿verdad?, de muchas comunidades e iglesias. Y una de las experiencias que le compartía cuando llegué a la zona metropolitana fue la experiencia que habíamos vivido aquí, Marieli, si te acuerdas, donde pudimos vencer en medio de una adversidad y conocernos más con esta comunidad, con esta iglesia, en medio del dolor, de la tristeza, sin agua, sin luz, sin alimentos. Y cómo Dios nos ayudó a ¿qué? A prosperar. ¿Nos enriquecemos? No de cosas materiales, pero sí nos enriquecimos de cosas más importantes que nada ni nadie nos podía quitar, que es el compartir, el dialogar. ¿Cuántas personas en medio del huracán pudieron conocerse? ¿Cuántos vecinos? ¿Cuántos cristianos? Católicos, presbiterianos, de tantas otras comunidades, pudieron también entrar en diálogos. ¿Para qué? Para ayudarse unos a otros, para vencer el distanciamiento. ¿Y eso no es prosperar? Claro que es prosperar, porque prosperar dentro de este concepto bíblico es buscar el bien, es crecer espiritualmente gracias a lo que es común para nosotros. Y lo común a todos los cristianos, que es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nuestra fe trinitaria. Eso es prosperar para nosotros, eso es crecer para nosotros, hacernos las manos de Dios para ayudarnos unos a otros,
rompiendo cualquier tipo de división. ¿Cuántas familias no se unieron que habían estado por tiempo sin hablarse o no se llamaban desde lejos? Y el huracán dio la oportunidad, por tanto, de tomar un teléfono, quizás no había teléfono, pero buscar los medios, la desesperación. Algo tengo que hacer para saber cómo está mi familia allá en Puerto Rico. Estoy acá en los Estados Unidos o donde esté, pero se comunicaron. Es el vencer obstáculos, dificultades de manera especial. Dentro del texto propiamente de la carta de Juan, de esta tercera carta, hay algo muy interesante. Juan resalta de manera especial la alegría y el gozo de sentir de que él ha puesto un granito de arena en la vida de este personaje que le está hablando de manera especial a través de esta carta. Alegría y gozo, que tiene que distinguir propiamente una comunidad que dirige el Señor, una comunidad amada del Señor. La alegría, porque tú puedes decir que amas a alguien, pero cuando te relacionas con ese ser amado, pues no muestras alegría, gozo cuando le ves, cuando te acercas a esa persona. Y entonces, ¿por qué no hay coherencia, congruencia entre lo que le dices con tu expresión? En este sentido, en tus sentidos, en tus acciones. También tenemos que hacer que se nos note la alegría y el gozo en una comunidad. Que se nos note como cuando estamos celebrando, ¿verdad? Una fiesta donde vemos la foto y ¡ay, mira cuánta alegría sentían, vivían! Y cuando no vemos una sonrisa, ¿qué pasa? Ay, este parece que estaba en un funeral. En este sentido tenemos que manifestar nuestra alegría también con expresiones. Y ahí están los gestos de manera especial que provocan en nosotros el poder ser prosperados en el Señor. Pensaba un poquito en el sentido de nuestra pastoral. Cuando nosotros tenemos que visitar personas enfermas principalmente, siempre nos damos cuenta de cómo están, cómo es su actitud. Nos fijamos en cómo están vestidas o atendidos. A mí me ha llamado mucho la atención algo. Las personas más desprendidas económicamente son las personas de mayor crecimiento espiritual que yo he encontrado en mi pastoral con los enfermos. Y no es porque esas personas pues no han tenido la oportunidad de económicamente quizás tener pertenencias, cosas, sino porque han sido personas que se han dado cuenta en su procedimiento de vida, en su caminar, que si le falta el amor de Dios, no son nada. No son felices. Recuerdo una señora encamada, sola en una casa grande, con hijos. Y cuando le voy a visitar y le pregunto, ¿y dónde están tus hijos? ¿Y qué pasó? Y todo, pues yo estoy solita. Tengo hijos, he tenido negocio, he tenido pues, posesiones, pero todo eso para mí no ha sido nada. Me he desprendido, se lo he dado a mi familia y lo he compartido. Porque para mí lo más grande es tener la presencia de Dios. Pero no lo decía con tristeza, estaba en una cama necesitada, lo decía con mucha alegría y con mucho gozo al recibir en este caso los sacramentos, ¿verdad? Que nosotros administramos como la unción de los enfermos. Pero se sentía, es decir, no era en este sentido el decir las palabras sin la expresión, sin esa alegría de corazón. Se sentía muy alegre y muy dichosa, porque para ella lo más importante es que no le faltaba Dios,
que la presencia de Dios estaba con ella, la sentía y también la comunicaba. Lo tenía dentro de ella y lo comunicaba a los demás. Así tiene que ser nuestra vida. Si somos prosperados por Dios, si somos bendecidos por el Señor, si tenemos al Señor con nosotros, lo tenemos que dejar salir. Lo tenemos que comunicar a los demás. Porque triste es la persona que vive su vida sin mucho, pero anhelando tener mucho. Apegada a las cosas pasajeras del mundo. Había una de las canciones que cantaron, una de las canciones que leía en la pantalla, y decía algo de las virtudes, que había que cultivar las virtudes del Señor. Pues eso es lo que encontramos en una persona verdaderamente prosperada, llena de la presencia de Dios. Comunica las virtudes del Señor, las encarna en su vida y las regala y las da a conocer a los demás. Quizás no será una persona de mucha letra, de mucho estudio, de mucho conocimiento, pero tiene el mejor de los conocimientos en el Señor. Tiene la mejor escuela, aquella que manifiesta propiamente su generosidad de vida, que se da, que ha sabido cultivar el darse, el donarse a los demás, el no reservarse las cosas para sí, sino compartir para con el otro. Y eso es lo que de manera especial Gallo ha manifestado al apóstol. Él se ha dado a los demás. Él ha comunicado lo que ha recibido. En este caso, gracias a su maestro y a la experiencia que ha vivido, que este maestro le ha comunicado de Dios. Y por eso la alegría que siente Juan es como el maestro cuando ve que su estudiante ha sobresalido. Él no ha sobresalido personalmente, pero se siente que verdaderamente ha logrado poner su granito de arena en esa persona. Y siente orgullo, ¿verdad? Y cuando ve a ese estudiante, ese fue estudiante mío, y se lo dice a todo el mundo. No sé si le ha pasado a alguno. O el papá, o el abuelo, o la abuela. Ese es mi nieto, ¿verdad? Ese es mi hijo. Nadie le ha preguntado, pero hay que decirlo. Claro, es el orgullo. Y eso es lo que estamos viendo en Juan. Siente un gran orgullo porque su discípulo ha hecho. ¿Qué ha hecho? Ha hecho aquello que él había hecho. Evangelizar, comunicar su experiencia de Dios. Así que si ustedes están aquí, si ustedes sienten alegría en estos 107 años de caminar de la iglesia, tienen que también externamente manifestar lo que han recibido, el progreso espiritual que han recibido y vivido aquí en la iglesia, por medio de Marieli, como instrumento, ¿verdad?, del Señor, por medio de los demás hermanos ancianos de la comunidad, por igual, sí, ellos son los instrumentos. Pero recuerden que ellos manifiestan a uno superior, como igual nos sucede a nosotros, es a Dios. Pero tenemos que comunicar, tenemos que evangelizar, tenemos que ser, que lo decía también otra de las canciones, discípulos del Señor. Pero no nos podemos quedar como discípulos toda la vida. Es como si Marieli quisiera perpetuar su misión aquí como pastora, y entonces ¿qué va a pasar cuando ella falte? No preparó a nadie. ¿Dónde va a estar el líder de manera especial que va a estar al frente, la cabeza visible de esta iglesia? Entonces tenemos que en este sentido ir pasando nuestra batuta, pero buscando eso, hacer crecer la comunidad y que la comunidad manifieste siempre al Señor. La otra palabra que se manifestaba dentro del mensaje es salud. Salud.
muy importante, prosperar y también tener salud. Que tengas salud así como prospera tu alma. Constantemente relacionamos la palabra salud igual con una ausencia de enfermedad en nuestro cuerpo. Pero ¿cuál es la salud que nos pide de manera especial el Señor en nuestra vida? Dice en el libro de Proverbios 4:22, porque mis palabras son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Mi palabra, mis palabras son vida, medicina para el cuerpo. Por tanto, ¿cuál es la salud que nos pide el Señor en estos 107 años? ¿Cuál es la salud que nos pide el Señor en una vida de cristianos? Es la salud donde encarnemos siempre, nos curemos, pero desde el Señor, desde su palabra. Fortalezcamos nuestra vida desde la palabra del Señor. Habrá salud, habrá verdadera medicina en medio de nuestra comunidad, de nuestra congregación, de nuestra vida cristiana, en la medida en que no olvidemos la palabra de Dios. Que esta palabra sea medicina para cada uno de nosotros. Y por eso el anhelo de reunirnos, de congregarnos, para escuchar esta palabra. Y para desear que esta palabra nos ayude a transformarnos nosotros y a obrar con mucho bien. Van unidas de manera especial en el mensaje de Juan, en la carta que hemos escuchado. Unidas, prosperidad y salud. Deseamos, por tanto, que esa salud que el Señor quiere para todos nosotros se siga siendo presente en medio de nosotros. Esa salud que no nos puede dar el mundo, sino que nos puede dar Dios. La verdadera salud es la que brota de un corazón humilde y sencillo, necesitado siempre de Dios. El enfermo necesita de sus medicamentos. Nosotros tenemos que tener necesidad, sentir necesidad siempre de Dios. Una vez se nos olvide esto, nos vamos a creer autosuficientes. Nos va a pasar como le pasó a Adán y Eva. Una vez se creyeron que todo lo podían conseguir con sus propias fuerzas, cayeron ¿en qué? En el pecado. Se olvidaron por un momento de Dios y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Queremos salud, pero ¿cómo vamos a querer salud si no acogemos las gracias de Dios? No acogemos, ¿verdad?, los dones y beneficios que Dios nos concede. No acogemos en nuestra vida de manera especial que Dios tiene siempre el remedio necesario en los momentos difíciles de nuestra vida, como también en los momentos alegres. En unos para fortalecernos y en otros para tranquilizarnos, porque a veces nos ponemos nos ponemos como muy imperativos, que todo lo queremos hacer y no le damos oportunidad a los demás. La comunidad se fortalece en la medida en que todos y cada uno de nosotros que formamos parte de ella sepa el lugar que nos corresponde y la tarea que debemos de realizar. Así nos iremos en unos aspectos haciendo humildes y en otros aspectos hacernos obedientes con lo que se nos encomienda y con lo que se nos exige. Salud para ayudarnos, salud para acogernos, salud para también hacernos presente en medio del dolor del otro. La salud es fortaleza, como hemos visto de manera especial en ese versículo. Fortaleza para el que pasa también necesidad
el Señor cuando iba predicando encontraba mucha gente débil físicamente. ¿Y cómo lo fortalecía? Por tu fe. Tu fe te ha curado, tu fe te ha sanado. Era la fe. Si tú quieres y queremos todos tener fe, salud, fortalezcamos nuestra fe. Tenemos que fortalecernos en la fe del Señor. Y como decía el texto que escogía de manera especial, para que un día llegue a nosotros la redención, ¿verdad? Para que cuando nos toque partir de este mundo, vayamos a la presencia del Señor en la vida eterna que el Señor nos ha ganado. Pues que el Señor los siga fortaleciendo, que sigan ustedes trabajando de manera especial con unión, con unidad. Qué hermoso es ver una comunidad unida. Lo importante aquí no es el número, sino es verdaderamente el fortalecerse de una comunidad que se sienta grande porque hay unidad. A ninguno de nosotros nos gusta estar en comunidades conflictivas, es normal. Pero si tenemos conflictos porque llegan, tenemos que aprenderlos a solucionar desde la fe y en la unidad, con el compromiso y la responsabilidad que todos tenemos, unos para orarlos y otros de manera especial para enfrentarlos y denunciarlos, porque también tenemos esa misión que nos encomienda el Señor. Y sobre todo con la oración, que no falte la oración. La oración nos mantendrá de manera especial victoriosos ante las adversidades que también humanamente se nos presenten, que nos llegan a todos. Pero sobre todo, si hay mucha fe, podremos vencer cualquier obstáculo que se nos presente. Que Dios les bendiga y les fortalezca en ese caminar, aquí como iglesia, como comunidad, como piedras vivas que son en la edificación del verdadero templo que formamos para Cristo. Dios les bendiga nuevamente y gracias por la invitación y gracias por aceptarme aquí también.